pasa a vosotros, hermanos? Pueden sentarse, gracias. Vamos en esta tarde a escudriñar la palabra de nuestro Dios, aprender de esta hermosa enseñanza que sin duda mucho nos hace falta, ya que es a través de esta enseñanza que nosotros podemos caminar en la vida confiados, tranquilos, de que todo está bajo control, porque Dios tiene todo bajo control. ¿O habrá alguien de ustedes, hermanos, que duda que Dios tiene el control de las cosas? No, cuando hay alguien que tiene el control, vamos confiados, tranquilos, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que siempre va alguien ahí que nos va a ayudar cuando lo necesitemos. Pero también debemos de saber que nosotros podemos ser ese alguien que puede ayudar a aquel que lo necesita y ser las manos de Dios. El título de este tema, hermanos, es la empatía. Muy poco, quizás se usa, pero debemos de saber bien la definición de esta palabra, ya que la Biblia nos enseña cómo debemos practicarla. La empatía, hermanos, según el diccionario de la Real Academia Española, nos da dos significados, y uno de ellos es un sentimiento de identificación con algo o alguien. El segundo, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Muy importante es tener la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Sinónimos, palabras escritas diferente que significan lo mismo, sinónimos de empatía: compasión, solidaridad, comprensión, etcétera. Y antónimos, lo contrario de empatía, de solidaridad y compasión o comprensión, viene siendo indiferencia o insensibilidad. Y vamos a ver, hermanos, a través de la Escritura lo que es realmente tener empatía, tener solidaridad. Porque eso es realmente lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque solo quien puede ponerse en los zapatos de alguien puede entender su actuar en la vida y lograr ayudarle de una manera más efectiva. Porque empatía, hermanos, es ponerse en el lugar de la otra persona en X situación. Y así podremos lograr entender por qué actúa así, por qué reaccionó así. Y por ende podemos también ayudarle. Porque mientras no nos pongamos en el lugar de esa otra persona, del hermano o la hermana, no vamos a ver ni cómo ayudar, ni qué hacer. El ejemplo más grande de empatía, pues nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo en aquel día cuando murió en esa cruz. Y la Biblia nos lo declara. Y es aquí donde quiero invitarlos a que juntos le demos lectura. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 al versículo 5. Si me acompañan todos juntos, vamos a darle lectura. Este hermoso pasaje donde nos deja bien claro la definición de empatía. Isaías 53, versículo 3 al versículo 5. Los invito a que todos juntos le demos lectura. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 53, verso 3 al 5? Todos juntos, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Pueden sentarse, gracias. Aquí, hermanos, tenemos la definición de lo que es tener empatía. Él vino y se puso en nuestro lugar. Y solamente así vino en forma de carne, de cuerpo físico, pudo entendernos, pudo saber nuestra situación, que nuestra situación no era la mejor. Y cuando vino y se puso en nuestro lugar, supo exactamente lo que debía hacer, supo cómo nos podría ayudar, y eso era muriendo en esa cruz para que tengamos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de ser diferentes. Él se puso en nuestro lugar y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Así lo hizo, entregándose a sí mismo. Lo hizo porque comprendió nuestra situación, porque se puso en nuestros zapatos y dijo: ¿cómo puedo ayudarles? Y lo hizo. Muchas veces el ser humano, y aún nosotros como cristianos, solemos hacer prejuicios, solemos hacer juicios tan rápidos y ni siquiera saber realmente lo que esté pasando el hermano, la hermana, el joven, la joven. Porque hay cosas que obviamente no sabemos todos, lo que el hermano o la hermana habrá pasado en la escuela, en la casa con sus padres, con sus abuelos, etcétera. Pero si tratamos de siquiera ponernos en el lugar de esa persona, lo vamos a comprender. ¿Por qué estará actuando así? Claro que lo más fácil sería ir y preguntarle: mira, ¿en qué te puedo ayudar? Veo que estás pasando por esto, por aquello, y si yo puedo ayudarte en algo, pues dímelo. Pero no hacer prejuicios, sin antes tener o procurar tener esta habilidad de saber ponerse en los zapatos de la otra persona, porque entonces podremos entender su situación y sabremos cómo ayudar. Vemos que aquí el profeta estaba describiendo lo que el Mesías sufriría, lo que él le acontecería, y nos declara que era lo que nosotros merecíamos, pero que Él tomó nuestro lugar. Nos demostró cómo se debe practicar esta habilidad que debemos todos procurar, porque de lo contrario seremos insensibles, y no podemos llegar a ser insensibles y querer que los demás sean sensibles con nosotros. No tiene congruencia. El Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, no solamente practicó empatía al tiempo de su crucifixión, también cuando estuvo acá. Y quiero que veamos estos dos ejemplos, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, verso 11 al verso 13. Un ejemplo de empatía que Él practicó. San Lucas, capítulo 7, verso 11 al verso 13, nos dice así: y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera a un difunto,
unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice: no llores. Amén. Vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo sintió ese pesar de esta madre, mujer viuda que había perdido a su único hijo. Vio el sufrimiento de ella y de los que la acompañaban. ¿Y qué es lo que le dice? Lo que cualquiera de nosotros podría decir: oye, ya no llores, me duele verte llorar, me duele verte sufrir. Y son las palabras que él le dijo a ella: no llores. Tratando de consolarla, tratando de que ya no sufra más, porque el dolor también se comparte. Y es que la realidad es esta, hermanos. No todos en la iglesia vamos a estar al mismo nivel de fe, al mismo nivel de espiritualidad. Hay algunos que aún son bebés, que requieren leche para seguir creciendo. Hay algunos que ya tienen esa madurez espiritual donde pueden consumir comida más sólida. Y debemos de sobrellevarnos unos a otros. Leía una anécdota de acerca del crecimiento espiritual, de que un grupo de turistas, hermanos, visitaron un pequeño pueblito. Y entrando a ese pueblo, uno de los turistas se toparon con un anciano que estaba ahí trabajando en su parcela. Uno de los turistas le pregunta con un tono un poco creído, por decirlo así, y le dice: hey tú, ¿ha nacido algún gran hombre en este pueblo? A lo que el anciano le contesta: no, solo bebés. La enseñanza moraleja es: todo tiene un proceso, y el proceso espiritual, madurez espiritual, toma tiempo. Pero si tratamos de ponernos en el lugar de un niño, entendemos por qué actúa de esa manera, porque a veces el niño no sabe, porque el niño todavía le falta entender, comprender mejor las cosas. Que cuando pide algo y se le niega es por su propio bien, que ya jugó mucho la tableta, ya jugó mucho el celular y se le quita y empieza a llorar, no entiende que es por su propio bien. Y en la vida cristiana habrá momentos así, donde debemos aprender a ponernos en el lugar del otro, de la otra, y buscar la manera de cómo ayudar. No podemos esperar creer que todos van a estar maduros espiritualmente como al nivel de uno, porque eso aún no será así. Dice San Marcos capítulo 8, verso 1 al verso 3. Una vez más nuestro Señor Jesucristo practicando esta habilidad de compasión, de solidaridad. San Marcos capítulo 8, verso 1 al verso 3. En aquellos días, como hubo gran gentío y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. ¿Qué sintió él cuando los vio ahí, las gentes siguiéndolo a él por 3 días? Compasión. Alguien insensible podría decir: bueno, que se vayan y que le hagan como quieran, no es mi problema. Mientras yo tenga de comer, mientras yo esté bien. Pero él no, él dijo: tengo compasión de esta gente que me ha estado siguiendo ya por 3 días. Y si los enviare así sin comer, pues se van a desmayar en el camino, algo les puede pasar. Y si seguimos leyendo, hermanos, ahí es donde hace la multiplicación de los panes y los peces.
y todos les da alimento hasta alcanzar. Pero vemos cómo Él practicó esa parte de que se puso en el lugar de ellos. ¿Cuántos lo hacemos cuando vemos a alguien pasar por un momento difícil o actuar de alguna manera quizás extraña? Realmente nos preguntamos en ese momento, ¿y si yo fuera él, yo fuera ella, cómo le haría o qué haría? ¿O por qué reaccionaría así? Porque esas son de las preguntas donde podemos quizás llegar a una conclusión de la razón por la que el hermano o la hermana reaccionó así. El joven que está en depresión, la joven que cayó en depresión o sufre de ansiedad, quizás podremos llegar a comprender la razón. Es que sus padres se divorciaron, es que se murió su abuelita que quería mucho, es que, no sé, cortó con su novia que se miraba que se querían mucho, etcétera, etcétera. Entonces podremos quizás buscar la manera de ayudar, pero no podemos hacer prejuicios sin ni siquiera preguntarnos primero eso, ponernos en el lugar de la otra persona. Porque hermanos, la palabra de Dios es tan intensa e inmensa que nos ayuda a comprender las cosas de una manera muy efectiva. Es por ello que cuando alguien conoce de Dios, sabe cómo caminar en la vida y puede ayudar a los demás en áreas que no muchos pueden, porque se agarra del poder de nuestro Dios, de la palabra de Dios. La regla de oro que nuestro Señor Jesucristo nos deja en San Mateo capítulo 7, verso 12, fundamental que siempre la tengamos en mente. San Mateo capítulo 7, verso 12 nos dice: así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Todo lo que queramos que los demás hagan con nosotros, hay que hacerlo también. Es que no valoran mi trabajo, yo me esfuerzo y hago lo mejor de mí y no lo valoran. ¿Y acaso usted está valorando el trabajo del otro, de la otra también? Es que yo soy el que diezmo todo el tiempo y no fallo, y aquí les digo un favor y no me lo hacen. Bueno, las cosas, el trabajo de nuestro Dios es por amor a Él. No queremos esperar que si soy el que más diezmo, soy el que más me atiendan, hermanos. Es nuestro Dios el que nos los paga. Pero es una ley de oro. Todo lo que queramos que los demás hagan con nosotros, hagámoslo también con ellos. Es que no quiero que me juzguen por mi forma de vestir, por mi forma de hablar. Pues no juzgue usted tampoco. No juzguemos. Es que no quiero que me critiquen y digan cosas por lo que dije o por lo que voy a decir. Pues entonces no lo diga. Todo esto es importante y es una regla fundamental que debemos de siempre tener en mente. La empatía, hermanos, en el reino de Dios, según San Mateo capítulo 18, verso 23 al verso 35, una parábola hermosa donde nos deja claro lo que es tener esta habilidad de empatía. San Mateo capítulo 18, verso 23 al verso 35. Nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí una parábola que nos deja claro lo que es practicar esta habilidad. Dice el verso 23 de San Mateo capítulo 18: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mas éste, no pudiendo pagar, mandó a su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía, y que se le
pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le adoraba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y trabando de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Aquí está el más grande ejemplo que podemos leer de empatía. Como la parábola que nos deja nuestro Señor Jesucristo de los dos deudores, que es comparado, dice, el reino de nuestro Dios como este rey que quería cobrar lo que le debía su siervo, y le cobró, pero rogándole le dice: Señor, no te puedo pagar, dame tiempo. Le perdonó la deuda. Pero él también tenía un siervo que le debía mucho menos que él, y él no supo perdonar. Lo echó a la cárcel, no tuvo compasión de él. A lo que el rey se enteró, ¿y qué pasó? Pues le hizo lo mismo, justamente, justicia. Es no tener compasión. No tener compasión, hermanos, es ser insensible. Yo diría hasta no conocer de Dios, porque aquí vemos que Dios, a través de su enseñanza, nos enseña a perdonar, porque dice el verso 35, que así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Porque es ilógico, es incongruente que lleguemos a este lugar o a la iglesia, que nos congreguemos y le digamos: Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y yo no puedo perdonar al que me ofendió. Y yo no puedo perdonar a mi hermano o mi hermana que años que no me habla. Yo no puedo perdonar a mi mamá. Yo no puedo perdonar a mis hijos, etcétera, etcétera. No se puede. Si perdonamos, nos van a perdonar. Si tenemos compasión de los demás, también nuestro Dios va a tener compasión de nosotros. Porque la justicia, hermanos, es recíproca. Y quiero, hermanos, leerles esta ilustración que leía, que nos deja claro cómo la justicia de nuestro Dios es parejo. Se trata, dice, de un abogado que estaba hablando con un médico. Y en esa charla que tenían, se acercó una señora que venía con algunas dolencias. Se entiende que ya la señora ya conocía al médico. Y se acercó y le preguntó: Señor, doctor, ¿qué me recomienda usted para mis malestares que tengo?
A lo que el doctor le dice, ve y cómprate esto y hazte esto y se te quitará. Y se fue la señora a conseguir lo que le recomendó el doctor. Enseguida el doctor le preguntó al abogado con quien estaba platicando. Le dice, ¿crees que es justo y es correcto que yo le cobre a ella por lo que le he recomendado para sus malestares? A lo que el abogado le dijo, sí, claro que puedes, es correcto. Al otro día, el doctor le manda la factura a la señora por haberle recomendado la medicina que ella necesitaba. Pero al otro día también llegó la factura del abogado, porque la justicia es recíproca. A veces uno solo quiere hacer justicia con lo que me conviene, con lo que quiero, pero no piensa uno que Dios lo ve todo. A Dios no se le va a pasar nada. Si no somos justos, si no somos empáticos con los demás, con nuestros hermanos, tampoco debemos esperar que nuestro Dios nos llene de bendiciones en la vida. Debemos practicar la solidaridad. Romanos 11:15 nos dice, Romanos 11:15, dice, bueno, el texto, hermanos, era el de que nos dice, llorar, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, porque es el mandato que nuestro Dios nos deja en su santa palabra. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Por qué? Porque debemos aprender a sentir compasión, a ser solidarios, a comprender el dolor de la otra persona, a ser más sensibles y sobre todo a estar dispuestos a ayudar. 12:15, nuestro hermano dice que está en 12:15, dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Seamos empáticos, seamos solidarios, seamos más compasivos, porque de esa manera no solamente le estaremos agradando a nuestro Dios, estaremos recibiendo eso también. Y es que esto no tiene límite, hermanos. Entre mejor hagamos las cosas con bondad, con misericordia, con compasión, con amor, es lo que nosotros vamos a recibir. Y pensemos mucho en esto, porque de la manera en que estemos actuando en este preciso momento, eso va a ser lo que va a causar lo que yo viva el día de mañana. Una vida feliz, una vida en paz, una vida llena de bendiciones en su casa, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, en el trabajo, dependiendo de cómo estemos practicando la palabra de Dios. Mucho va a tener que ver eso. Porque es nuestro deber también como cristianos practicar la compasión, la misericordia. Porque aquel, dice la palabra de Dios, que juicio sin misericordia también será juzgado sin misericordia. Hebreos capítulo 13, verso 1 al 3. Hebreos capítulo 13, verso 1 al 3. Nos dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos como que también vosotros mismos sois del cuerpo.
No se olviden de la hospitalidad. No nos olvidemos de aquellos que están pasando por momentos difíciles. Porque el hecho de que hoy nosotros estemos bien no quiere decir que todo el tiempo lo vayamos a estar. Dice un dicho por ahí: o por ellos mañana, pues quizás sea por nosotros. Y debemos de todas las maneras posibles buscar la manera de cómo ayudarnos el uno al otro, porque eso es empatía, hermanos. Es la habilidad que hace que 2 o 3 personas se puedan ayudar entre sí, porque se comprenden, se ponen en el lugar el uno del otro. No se olviden, dice, ¿por qué? Pónganse en el lugar de ellos, porque dice: acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, como si ustedes estuvieran presos. Hermanos, ahorita yo desconozco si alguien estuviese preso, pero si alguien de ustedes sabe, es tiempo de acordarse de ellos e ir a visitarlos, quizás, llevarles comida, llevarles algo, porque es la recomendación que nos dejó nuestro Dios en su palabra. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Nos dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si alguno de nosotros fuera hallado en falta, debemos procurar restaurarle con un espíritu de mansedumbre, como todo. Y esto es para todo, aplica en todo, hermanos, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, con sus hijos. Si su hijo se equivocó, su hija fracasó, ¿cómo la debe de corregir? ¿Cómo debe procurar ayudarle? Dice, como espirituales, ¿qué dice? Con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo. Para los que son padres, también fueron jóvenes, también se equivocaron, también se frustraron, también quizás cayeron en depresión algún tiempo. No se sorprendan y no crean que porque su hijo o su hija ahorita está en depresión, digas que mi hijo, mi hija cayó en depresión, no sé qué hacer. ¿Acaso usted no se equivocó? Es una parte de la vida donde vemos que debemos procurar restaurar al hermano o la hermana, pero con un espíritu de mansedumbre, no enojándonos, no llamándoles la atención como si fuera su culpa, sino con amabilidad, con palabras buenas, con palabras nobles, con compasión, y sobre todo nos dice: considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Para los que quizás estamos ahorita en una etapa bien de nuestra vida y vemos que alguien no la está pasando muy bien, y quizás critiquemos, quizás digamos algo: no es posible, es hija del ministro, nació en la iglesia, y cómo es posible que cayó en esta falta, o que esté haciendo estas cosas, haciendo drogas. Bueno, considérate a ti mismo. Aquí dice la palabra de Dios: considérate a ti mismo, porque tú no seas también tentado, y sobrellevad los unos las cargas de los otros. Debemos sobrellevarnos. Los fuertes cargarán a los débiles. Es una ley. Pero ¿qué pasa cuando el fuerte no quiere cargar nada y quiere ser cargado? Es no tener empatía. Si yo estoy fuerte espiritualmente y no quiero ayudar, no quiero servir, es no tener empatía, no tener compasión. Y debemos procurar ponernos en lugar de los demás.
Esta última anécdota, hermanos, que leía, que en lo personal me gustó mucho y se las quiero compartir también a ustedes. Se trata de titulado Considérate a ti mismo. La leí y la quiero compartir con ustedes. Se trata de un hombre que vivía en un rancho. Y este hombre decidió vender sus cachorros. Estaba poniendo un letrero donde decía que vendía sus cachorritos. Y en ese instante sentía que alguien le jalaba la chaqueta. Y voltea y era un niño que le decía: Señor, yo quiero uno de sus perritos. A lo que este hombre le dice: es que, hijo, estos perros son de raza fina, son caros, no vas a poder pagarlo. A lo que el niño le dice: Señor, tengo 2 pesos, ¿cree que pueda verlos con eso? Bueno, está bien, dice el Señor. Llamó a la perra y trajo a sus cachorritos con ella, y salieron bolitas blancas, peluditas, con ojitos y patitas, bonitos los cachorritos. Pero hasta atrás de todos los cachorritos venía uno que muy apenas y caminaba, no podía caminar muy bien. El niño le dice al Señor: Señor, yo quiero ese perrito. El hombre se agacha, se pone de rodillas junto al niño y le dice: hijo, ese perrito no va a poder correr como los otros perritos. No creo que quieras ese perrito. A lo que el niño le dice: Señor, se levantó los pantalones, le enseñó sus botas ortopédicas que tenía sus pies adaptados. Le dice: Señor, yo tampoco puedo correr como los otros niños. Yo sé que ese perrito necesita a alguien que lo entienda, y creo que yo lo puedo entender muy bien. Moraleja, enseñanza. Solamente cuando nosotros nos ponemos en el lugar de alguien más y nos acordamos de lo que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también fallamos, dejamos de juzgar y buscamos la manera de ayudar. Y es ahí donde ponemos en práctica la empatía. Ya por último, hermanos, los invito a que leamos 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 y 4. Si me acompañan todos juntos, vamos a darle lectura a 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al verso 4. Porque ¿qué debemos de hacer desde hoy en adelante? Es ser más compasivos, ser más empáticos con todos. Dice 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 al 4: Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Amén. A eso hemos sido llamados. ¿Cómo nos consuela nuestro Dios? Con amor, con paciencia, con tolerancia. Nos tolera todavía, nos soporta. Y al final, aún después de todo, por el simple hecho de despertar cada mañana, nos confirma que nos ama. Y quiero terminar leyéndoles esto, hermanos, de reflexión, que dice: y entonces, ¿para qué hemos sido llamados? ¿Será acaso para mostrar compasión? ¿Será acaso para dar más amor? ¿O quizás para hacer luz para alguien que no encuentra la salida?
Seamos las manos de Dios que curan las heridas de esos corazones rotos con palabras de amor, palabras de compasión, palabras con solidaridad, como Cristo lo ha hecho por cada uno de nosotros. Si así lo hacemos y para esto vivimos, no dudemos que los demás lo agradecerán y Dios, que lo ve todo, nos bendecirá. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.